Buenas tardes, es domingo 5 de marzo y estamos, como es de costumbre en Crónica Digital, analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, y para que no lo olvidemos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, hay que tenerlo presente. Eso, ¿cómo está Juan Andrés? Buenas tardes. Hola Omar, buenas tardes. Aquí estamos pues, bien, dándole con muchas cosas cruzadas, intensas. Por un lado, en Caracas, que se está, más que recordando, se está colocando en el centro del presente y del futuro, el legado, la vigencia de la acción y el pensamiento de Hugo Chávez, un gigante de verdad, no de esos que inventan por ahí, por allá. No, de verdad. Y de verdad partiendo por esa generosidad humanista que tenía Chávez como líder, que duda cabe, en donde la prepotencia y en donde la autoafirmación prácticamente no tenía mucho espacio, porque era un líder muy proactivo, entre otras cosas, que generaba y ayudaba a generar ese movimiento popular emancipatorio venezolano que tras su muerte sigue adelante. Y ahí está la demostración más palpable de que efectivamente Chávez era Chávez, que duda cabe, pero pensaba y tenía el sentido de la construcción de sujeto popular, que todo proceso, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, que todo proceso revolucionario se precia de tal tiene que tener, si no muere. El legado es inmenso y la mirada de futuro es inmensa. Creo que la revolución cubana ha hecho un gesto notable porque encabeza ni más ni menos que esa delegación el general y líder histórico de la revolución cubana, el compañero Raúl Castro, junto al comandante de la revolución, el compañero Ramiro Valdés, y el canciller de Cuba. Es decir, creo que es un gesto de verdad, no esto que de repente hablamos aquí, una señal, un guiñito, no, son gestos de verdad. Y creo que eso es muy importante. Están en ese contexto, quiero destacar la presencia en este encuentro en Caracas de el compañero Daniel Jadwe, que ha participado en los foros, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, que le tocó participar en un foro junto con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela y ministro de Defensa, compañero Padrino. Padrino y otras personalidades más, ¿no? Evo Morales y muchos otros. Ha estado también participando en ese encuentro el compañero Claudio de Negri, miembro del Comité Central de nuestro partido, un militante que tiene historia, que tiene trayectoria y que es el encargado además de relaciones internacionales de nuestro partido. Y también destaco la presencia de Esteban Silva del Movimiento Socialista Allendista, que es un compañero que tiene un compromiso internacionalista tremendo, tremendo y bastante sacrificado, porque a veces las cosas se miden por los viajes que hacen las personas, pero yo creo que hay que ir un poquito más a la profundidad. O sea, Esteban es una persona que sacrifica mucho tiempo y mucho esfuerzo por estar presente en el reciente congreso en Saharaui, por la causa saharaui, y de ahí se trasladó, pasó creo que por Santiago y se trasladó ahora a Caracas, en fin. Y empata, y con esto hago la simultaneidad de los tiempos históricos y los tiempos de futuro. Empata con lo que hoy día, más que recordar, reavivamos la llama, reavivamos el tremendo emblema, reavivamos ese tremendo legado con una carga de futuro inmensa que es una deuda. Yo personalmente creo que todavía es una deuda. Hemos hecho poco por proyectar ese legado en lo importante que es, no en la ficción ni en lo que uno cree que podría ser, no, en lo que es.
Estoy hablando de abrir puertas y candados respecto de la lucha por la diversidad de géneros en un momento en que las cosas no eran como son hoy día, Mm. sino que en un momento mucho más duro, desde su juventud. Y después, como candidata presidencial, abre todavía más eso. Y por eso, y por esas razones que está Pedro Lemebel y muchas otras figuras del mundo de la diversidad que se abrían paso, porque hay que decirlo en Chile, abrir paso a la diversidad de género en su respeto mínimo, básico, ha sido durísimo, durísimo, durísimo. Este es un país capitalista, brutal, patriarcal, capitalista, brutal, lo repito, porque las dos cosas no las puedo decir, no las puedo separar. Florencia Lagos puso un Twitter en estas horas que lo comparto absolutamente, donde cita textualmente a Angela Davis y habla de los feminismos eficaces, Angela Davis. Mm. Feminismos eficaces, los que luchan contra el capitalismo, luchan contra el patriarcado, contra la homofobia, luchan contra la desigualdad y los imperialismos, en concreto en este caso el imperialismo yanqui, para poner nombre y apellido. Bueno, nuestra Gladys Marín. Hoy día también está ahí por una fecha, pero su legado, que duda cabe, hablábamos de la lucha por la diversidad de género, pero también por el medio ambiente. Gladys escribió y luchó mucho por el concepto de, en momentos en que no estaba la crisis como está hoy día en el mundo, ¿no? Porque claro, después de la guerra muchas y muchos son generalas y generales, pero antes de las guerras las cosas son como son. Gladys se adelantó también en el tema del medio ambiente, en el tema de la lucha por el medio ambiente. Yo diría que también se adelantó en la lucha por una nueva constitución para superar la fascistoide pinochetista, hasta hoy mismo vigente en nuestro país, pero se adelantó instalando lo que ella misma decía como una mujer que se autodefinía profundamente allendista, en el tema de la contradicción principal capital-trabajo. Que no estamos hablando de algo así como una volada teórica, no, no, Mm. con mucho respeto a la teoría y la academia, mucho respeto y con la necesidad de lo que eso significa. Pero es que la contradicción capital-trabajo es la que define las relaciones de clase, la dominación, la superexplotación, la plusvalía, el abuso sobre los cuerpos infantiles, sobre los cuerpos femeninos, sobre los cuerpos en general, sobre la subjetividad humana, los salarios, la vivienda. Es decir, hay un tema ahí. Ayer Gladys recoge, pero de una manera muy dialéctica, el legado de Allende, porque lo hemos dicho otras veces, cuando se produce la crisis, el gobierno de la Unidad Popular enfrenta esa crisis con una propuesta. Y la propuesta era una nueva constitución para Chile, que incluía la propuesta de que Chile se transformaba en un país de trabajadoras y trabajadores, tal cual, el primer enunciado, donde colocaba precisamente este tema de la centralidad, contradicción, capital-trabajo. Gladys tomó mucho eso y lo tomó en la lucha contra la dictadura y lo siguió después de los 90 en adelante hasta su, hasta su pérdida física, pero el legado queda. Y por eso es que en su programa presidencial, del cual Tomás Mulián jugó un papel fundamental en la construcción de ese programa, también hay que destacarlo, hubo muchas y muchos, pero Tomás Mulián jugó un papel fundamental en ese proceso. A mí me Mm. tocó y tuve el honor, inmenso honor de ser el coordinador de campaña de Gladys junto con otras compañeras y compañeros, porque éramos equipos de trabajo. ¿Pero por qué lo digo? Porque me recuerdo perfectamente que el punto principal, el eje troncal de ese programa era el cambio a la Constitución. Estamos hablando cuando Gladys fue candidata presidencial. El cambio a la Constitución, por un Chile de verdad. Esa era la consigna que tenía esa campaña. Entonces, bueno, hoy día se han amalgamado estas cosas, estas situaciones, estas y estos gigantes. Y bueno, creo que me parece súper importante, precisamente como la antípoda de una personalización egocéntrica, colocar en el centro figuras de personalidades que lo han dado todo y que dieron sus vidas por las causas nobles y justas de sus propios pueblos
y al momento de físicamente dejar esta materialidad, esos procesos y esos legados continúan. Y continúan porque creo que ella y él, Chávez y Gladys, que eran además muy amigos, se entendían muy bien, doy fe de eso, eh, sabían perfectamente que el papel fundamental de una lideresa o de un líder es construir movimiento, mucho más allá de sí mismos, mucho más allá de sí mismos. Y no es, Omar, esta cuestión, pues, asunto de puro decirlo, ¿eh? Porque construir movimiento, pucha, uno dice la revolución cubana, murió el comandante Fidel Castro, y muchos apostaban a que esa revolución se venía abajo, precisamente por esta pequeñez de mirar los procesos como los miran en su pequeño mundo, capitalista, neoliberal, eurocentrista, neocolonialista, en fin, en su pequeño mundo de los espejos, de las individualidades, de la mercantilización, del desprecio al sujeto popular o a las sujetas o sujetos populares en su diversidad, ¿no? En su diversidad, a las comunidades, a los pueblos originarios. En fin, un asalto al planeta desde esa posmodernidad que nos tiene donde nos tiene a nivel mundial. Decían eso, y mira el pueblo cubano como con sus conductores, conductoras, resiste y avanza. Creo que es algo a proporción lo que hoy día hay que tomar en consideración de lo que significa el legado de Chávez y lo que es hoy día Venezuela, y lo que es el legado de Gladys y lo que es hoy día este empeño popular de izquierda en Chile que se hace a partir de una parte significativa de su propio legado y que hoy día, por cierto, recordamos. Me alegro mucho que en Caracas se esté haciendo este evento antiimperialista y que allí estén presentes tan queridos y tan respetados compañeros como los que he nombrado, Daniel Jadwe, Claudio de Negri y Esteban Silva. Creo que puede que hayan otras compañeras y compañeros, pero no tengo el registro de ellos o de ellas para mencionarlos también. ¿Sabes, Juan Andrés? Frente a eso, yo creo que, y solamente para cerrar, yo creo que ambos personajes en esta construcción de pueblo, en esta construcción de país, en los lugares donde les tocó estar, vivir, compartir, construir, eh, fíjate que tenían dimensiones estratégicas Sí. en sus cabezas, en su forma de actuar, en su forma de vivir. Había una dimensión estratégica de lo que se estaba haciendo, hacia dónde se iba. Había una perspectiva de mundo. Y eso yo creo que es profundamente, no solamente destacable, sino que además de eso, esa es una herencia que debiera ser tomada, rescatada y no solamente y acariciada, besada y hecha carne por los nuevos liderazgos. Porque a veces el sentido táctico, el sentido del espectáculo del que se habla hoy día tanto, tanto, esta dimensión del espectáculo, en donde a veces se pierden ciertas personas, eh, no permite esa construcción estratégica. Entonces esa levedad los va matando y va matando esos liderazgos también y va matando también la construcción de esos pueblos y la construcción de esos sujetos sociales. Entonces eso, como para ir cerrando, mira, fíjate que... Omar, dos cosas, perdonas. Ujú, No puedo dejar de plantearlo a propósito del ujú, reconocimiento a estas figuras. Eh, Mira, doy fe porque me tocó estar cerca de esa situación. El comandante Hugo Chávez, estando ya severamente enfermo, ujú, hizo el sacrificio personal de asumir la candidatura presidencial, la última, y fue muy sacrificado para él, muy duro. Eh, y creo que Chávez, que era una persona de mucha proyección, tal como tú dices, un sentido estratégico ujú, muy grande, eh, sabía lo importante que era ujú. asumir esa última tarea de su vida. Pero nunca yo escuché a Chávez, ni en su entorno, ni a nadie de ese mundo,
haber puesto por delante una suerte de victimización. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque de alguna manera volvemos a lo mismo. La victimización era, mírenme a mí. Y Chávez sabía el potencial de liderazgo que él tenía. Él lo sabía, era consciente. Y él sabía que en ese momento se jugaba la trascendencia del movimiento en la elección. Y creo que lo asumió con una madurez grande, grande. Gladys, mira, yo me tocó conversar con ella y creo que otras compañeras y compañeros también lo hicieron. Esto no es una exclusividad. Yo no lo comparto al tiro, lo digo, de frentón, Mm, para que alguien mm, diga, ah, Juan Andrés era cercano a él. No, no lo estoy compartiendo por eso. Y si se toma así, mejor que no. No, pero te digo, Gladys, no pocas veces en su periodo final, cuando ya tenía clara conciencia de que estaba frente a una enfermedad durísima y terminal, Gladys hacía el esfuerzo por escribir, hacía el esfuerzo por dejar legado, por dejar ideas, por compartir y por proyectar esta trascendencia de la que hemos hablado. Fíjate tú que Gladys, cuando vuelve de La Habana y hay un acto, si yo no me equivoco, aquí en Estación Mapocho, ya estaba enferma ya. mm, Ese discurso, Gladys lo hace cuando ya su estado de salud era durísimo. Y la derecha, ese egoísmo brutal que tiene la oligarquía nuestra, el imperialismo yanqui, que tratan de nublar estos esfuerzos personales por la vía de que estas personas, aún estando enfermas, se buscan victimizar. mm, ¿Me entiendes? También lo hicieron con Chávez, lo hicieron con Fidel, en fin. No, creo yo que en el caso de Glay era evidente que Glay lo que quería era hacer el esfuerzo para potenciar esa semilla, ese trazado, esa proyección popular de izquierda, porque qué duda cabe, mm, ella siempre intentaba hacer esta marca de izquierda y lo hizo. Cuando la Revolución Cubana le otorga la medalla a José Martí, que el otro ciudadana y ciudadano de nuestro país que estuvo esa medalla fue Salvador Allende, y la condecoran, Gladys también hace un tremendo esfuerzo y es un discurso histórico. Hay mucho que recoger de nuestra Gladys, mucho, pero en distintas dimensiones, porque creo que Gladys era mucho, mucho más allá de las fronteras de su propio partido, pero mucho más allá. Y qué bueno que haya sido así, porque el legado, fíjate que, mira, si algo explica por la cual en el estallido social multitudinario, porque qué duda acá que fue multitudinario, o sea, multitudinario, otra cosa es que no se quiera reconocer, pero fue multitudinario, fue popular, fue multifacético, tuvo muchas características del estallido. mm, Bueno, lucha como Gladys. Se levantaban banderas con Gladys en la Plaza de la Dignidad. En murallas aparecía lucha como Gladys. El pueblo en su funeral se volcó a las calles y también para el estallido se volcó, en ese volcamiento a las calles aparecía la figura de nuestra Gladys con esa dimensión. mm. Sí, no por nada fue bautizada como la roja de todos, ¿no? La roja de todo, la La roja de roja de todo. todos, sí, pues. Sí, claro. No, no, eso no, no es gratuito. Fíjate, No. Juan Andrés, que en esta construcción que vamos haciendo, de lo que va ocurriendo, en esta mirada que nosotros hacemos que es nacional, que es internacional, aporto con esta imagen a explicarla mucho, pero les quiero decir que aquí está Bakhmut y así es como se está cerrando. Así están las cosas en términos prácticos allá. Oye, Omar, esto sí que es importante. Yo le sugiero a las personas que nos ven, que comparten, que ojalá lo compartan, porque esto no va a aparecer ni en la Deutsche Welle, ni en la BBC, ni en la CNN, en ¿No? ninguna parte, ¿No? ¿No? porque hay una guerra comunicacional brutal.
¿sí? Claro, esto no va a aparecer. Y no te están diciendo esto, y hay una serie de analistas que aparecen que en realidad, mira, yo creo que una de las cosas importantes de esto, este diario se llama The Critic, es un diario conservador, ¿eh? Es de los Tories. Fíjate que en este diario aparece una cosa inquietante hace unos días, dice, Rusia podría ganar. Lo están diciendo ellos, ojo. Acá nada. Ahí dice que deberíamos reflexionar seriamente, ¿no es cierto?, sobre el estilo de la guerra de los anglosajones, porque algo está pasando, algo no cuadra, me parece que no está funcionando el asunto. Bueno, les dejo el artículo para que ustedes puedan llegar a él. Es bien, bien interesante. El horrible final en Ucrania. Otro artículo también de un periodista inglés. Ojo con eso. Esto más cortito dice, perder Bakhmut será un gran golpe para Ucrania, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Bueno, porque es un lugar estratégico, es un punto neurálgico donde se dan comunicaciones, eh, recursos, una serie de cosas. Pepe Escobar dice, el escenario está listo para la tercera guerra mundial híbrida. Ojo con este artículo, se lo recomiendo. Cultura estratégica. Hemos recomendado ese sitio algunas otras veces. Cultura Estratégica es un sitio que pertenece, ¿no es cierto?, a sectores progresistas canadienses. Y en este artículo, Pepe hace ver principalmente de cómo esta escalada, ¿no es cierto?, qué elementos contiene, ya sea con Rusia, ya sea con China. Ese elemento yo lo tomaría, lo dejaría ahí para que lo profundicen. Y eso no se puede dejar de leer sin esto. La hegemonía estadounidense y sus peligros. Ojo que este es el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Este es un documento de febrero del 23. Es muy, muy interesante porque a partir del Ministerio de Relaciones Exteriores chino se establece un nivel de línea roja. Y en este nivel de línea roja hay un recuento histórico de las intervenciones militares norteamericanas y de la amenaza que significa el modelo norteamericano de guerra para China. Ojo con eso. Muy importante tenerlo muy en consideración hoy. La creciente presencia militar de la OTAN en América Latina, la parte 2 de nuestro amigo Sergio Rodríguez, que está en Crónica Digital. Léanlo porque a propósito de esto, Juan Andrés, escuché un programa donde estabas en radio de la Universidad de Chile y cómo la chica, cuando hablaste de esto, casi se murió y dijo, pero ¿cómo están hablando de eso? Sí. Porque una cosa que, porque es una cosa que como el tema geopolítico no lo conocen y no saben y no tienen idea de lo que está ocurriendo alrededor, más allá del espacio donde viven, y no pueden asimilarlo tampoco a la dimensión política interna, el impacto que tiene, entonces quedan descuadrados, creen que uno está haciendo, está volviendo a los años 50 y no saben que estamos peor que en los 50. Ni eso estamos. Chávez, el eterno amigo de Latinoamérica, también en nuestra crónica digital y que, bueno, hemos conversado de él y tú hiciste toda una exposición sobre lo que significa Chávez y, por cierto, nuestra Gladys Marín. Dejo esos elementos ahí para que quienes sigan este programa puedan ir y profundizar. Yo les agregaría otra cosa a propósito de Gladys y a propósito de lo que significó Gladys para una generación, para la generación que nos tocó crecer a mediados de los 70 y, y formarnos en realidad dentro de lo que algunos llamaban, ¿no es cierto?, la política de rebelión popular, de masa. Yo vengo de ese periodo, me formé ahí, como muchos otros que seguramente escucharán este programa y dirán, bueno, somos de eso. Como somos de eso, entonces el análisis político-militar para nosotros no es tan
No es que no sea complicado, pero está en nuestro ADN. Por tanto, cuando estamos diciendo, algunos de nosotros, de que en Bakhmut se está dando una situación que es muy compleja para el ejército ucraniano, muy compleja para la OTAN, muy compleja, ¿no es cierto?, para Estados Unidos, lo que estamos diciendo es que ahí van cayendo ciertos espacios que son estratégicos y que uno va a escuchar de que no lo son tantos desde acá. Y uno viene y escucha a expertos, algunos que no han escuchado nunca un tiro en su vida, no saben lo que es una operación, ni cómo se desarrolla, ni qué significa un operativo. Y hacen comentarios sobre la cuestión militar. No es porque uno sea militar, pero, insisto, uno se formó dentro de ese espíritu, dentro de esa conformación mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de eso, yo diría que hoy día lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en el conflicto, tiene que ver con el hecho de que la OTAN se da cuenta, y nosotros hemos hablado de ese tema muchas veces, de que aquí hay dos visiones, dos formas de entender la guerra. La forma de la OTAN y de Estados Unidos y la forma anglófona de entender la guerra, que tiene que ver con bombardear gente civil, destruir, pelear y luchar con gente que no tiene la capacidad de poder resistir siempre en toda su dimensión. Eso lo hemos visto, lo vimos en Irak, lo vimos en Siria, por cierto, ¿cierto? Pueblos que no tienen capacidad de responder a sus agresores en su lugar de origen. Hoy día lo que se está dando en Ucrania, lo que se da en este conflicto con la Federación Rusa, es que tú tienes un adversario que te puede golpear en el lugar de origen. Y te está golpeando en el espacio físico donde se está desarrollando la guerra de posiciones, y te puede golpear a largo alcance. Esa es la situación. Y en ese espacio donde se está combatiendo, tú tampoco tienes los elementos para poder apoyar como tú quisieras. No tienen ni las balas, ni los tanques van a llegar tarde, y los aviones se van a demorar. Y todo ese tiempo es tiempo a favor. Entonces esta lucha de desgaste se volvió en contra. Esta lucha de desgaste que tampoco les quiero decir que es una gran novedad, si eso está dentro de las dimensiones de lo que la Federación Rusa y la ex Unión Soviética entendía dentro de su composición y dentro de su contexto de la guerra, lo que es para ellos la guerra. Por eso ellos usan, ¿no es cierto?, la artillería, y luego usan los Wagner para poder penetrar, ¿no es cierto?, e ir tomando posiciones al menor costo posible de su gente. Hay un informe que elabora la Mossad. Ojo, la Mossad dice que hay más de 150.000 efectivos militares muertos ucranianos y aproximadamente 40.000 inutilizados, heridos e inutilizados, no pueden volver. Es un reconocimiento de ellos. La situación es grave, es tensa, y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, en ese concepto y en este contexto, también de radicalización internacional, porque esta guerra, que no solamente tiene ese componente militar, tiene un componente económico, tiene un componente financiero, en donde el dólar se está viendo fuertemente dañado en la medida, ¿no es cierto?, que otros países van negociando en sus propias monedas. Y ese es otro efecto de la guerra, un efecto, una externalidad indeseada para los globalistas. Bueno, en ese contexto, ¿no es cierto?, el Senado chileno viene y dice de que el señor Zelensky va a hacer un discurso, ¿no es cierto?, para los chilenos. Eh, es complejo el panorama. Juan Andrés.
Yo creo que las sugerencias, Omar, que hiciste son buenísimas. Creo que ojalá que mucha gente las pueda leer. Vuelvo a reiterarlo, con mucha humildad lo digo, pero creo que es muy bueno porque en nuestro país tenemos un problema serio en ese sentido. Mm, Una cosa son las redes, pero otra cosa es el acceso que tú tienes a fuentes, a construcciones de conocimiento, a análisis, en fin, y ahí tú hiciste un paneo súper importante de análisis y de fuentes que, o sea, porque mm, aquí estamos frente a una hegemonía mediática a nivel continental, a nivel global, especialmente hacia lo que se denomina Occidente, donde se miente de manera descarada respecto a la guerra, sus motivaciones, sus procesos, en fin, se miente descaradamente. Y además se miente descaradamente desde el punto de vista de los intereses nacionales de Estado. O sea, si tú preguntas en nuestro país a alguien, digo una pregunta totalmente abierta, ¿qué tiene que ver que la generala jefa del Comando Sur de las fuerzas norteamericanas que están instaladas en nuestro continente son fuerzas armadas? O sea, no son juguetes. ¿Qué tiene que ver eso con la guerra en este momento en Ucrania, donde se enfrenta Rusia y se enfrenta el poder de la OTAN? Porque eso es. ¿Qué ujú, tiene que ver? Tiene mucho que ver. Y lo dice de alguna manera la misma generala, cuando hace referencia al litio y cuando hace referencia a la presencia china en nuestra región. Eso es. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos es dónde están ubicados los intereses de verdad del Estado Nacional chileno y no de las transnacionales y de las corporaciones que Salvador Allende en ese discurso que lo hemos mencionado otras veces en Naciones Unidas lo proyectó tal cual como está ocurriendo hoy día, esas corporaciones que tienen el poder económico del planeta y que nos tienen donde nos tienen, ¿no? mm. Esa es la relación. La relación es que de nuevo y de nuevas formas están buscando que la crisis del capitalismo salvaje la paguemos nosotros, nuestros pueblos, y por otro lado van por los recursos como el litio y otros más que se contraponen a los de los nuestros intereses nacionales. Hay cosas concretas. Ni Rusia ni China han invadido en otras zonas del mundo. Eh, Uno puede decir son potencias, sí, claro, así como es la India, así como es Rusia, así como es México, así como es Sudáfrica, sí, pero no son países que eh, de manera tan intensiva violan el derecho internacional, violan los derechos humanos, cometen crímenes de lesa humanidad, tal cual como tú decías, en donde se les ocurra y lo justifican después como cuestiones de libertad, violan la autodeterminación de los pueblos y no se hacen ningún problema. O sea, ahí no hay juicio crítico del punto de vista de lo que significa el uso de la fuerza militar de una potencia sobre un país. No lo hay. El otro día alguien puso la lista en Twitter de la cantidad de intervenciones militares directas, físicamente directas, con efectos criminales, después de la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos en el mundo, es impresionante. No, pero eso no es parte de la situación actual. La situación actual es Nicaragua, los derechos humanos. La situación actual son los derechos humanos en Cuba, un país que está viviendo y sufriendo un bloqueo brutal, que es un crimen de lesa humanidad. Lo mismo pasa con el bloqueo a Venezuela, lo hemos dicho otras veces, hasta la Cruz Roja pide levantar las sanciones a Siria y el imperialismo norteamericano, no, no más, no, no más, van acercándose a las 50.000 personas muertas y más entre Turquía y Siria, pero el imperialismo norteamericano no. Y eso sí que no es violación a los derechos humanos para Yanquilandia, que lo tenemos en nuestra élite y que lo tenemos aquí transversalmente, como si fuera una cuestión que no tuviera relación con lo que estamos conversando. Si ese es para mí el problema, el doble estándar. Sabes que, sabes, Juan Andrés, que sobre todo eso es muy terrible porque en el caso de Ucrania hay dos denuncias muy graves de hace mucho tiempo y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tráfico de órganos que se está realizando en Ucrania y tiene que ver con el uso, ¿no es cierto?, de los vientres de alquiler y del negocio y de las empresas de vientres de alquiler. O sea, el capitalismo llevado a su excepción máxima, llevado, ¿no es cierto?, al punto, ¿no es cierto?, donde
donde el recurso humano pasa a ser eso, recurso Mira, humano, está la tal cual. perversión que tratan de instalar como si Putin fuera comunista. Putin no tiene ninguna relación con el Partido Comunista ni con los comunistas rusos. Pero además Ninguna. Yo otra te cosa, digo, pero además una cosa muy cínica. Fíjate que hay un artículo, lo voy a traer después para otra ocasión, no lo quise colocar ahora, pero ese artículo, ¿de qué se trata? Resulta que uno de los encargados de esta empresa de vientres de alquiler viene y dice que cómo es posible, ¿no es cierto?, que esta agresión rusa está molestando el negocio. sí, claro. Pero además hay que tener en cuenta que el régimen ucraniano no es que uno lo diga, ellos lo dicen. Es fascistoide. Y han masacrado comunistas ucranianos. ¿Eh? Han masacrado, hay matanzas de comunistas ucranianos. Y eso no es violación a los derechos humanos. Hasta en mi sector se guarda, para mi gusto, un silencio que a mí por lo menos me provoca cierta complicación. Mira, te voy a decir una cosa, yo estuve buscando así al ojo. Cámara de Diputados, Senado, no hay ninguna declaración sobre el tema del conflicto en el Donbass desde el 2014. Hay una declaración que hace la Cámara de Diputados ahora hace poco y que tiene que ver con los recursos, ¿no es cierto?, que entregó el Estado de Chile para ayuda humanitaria, que son $150.000, donde la señora Rejola respondió. Eh, pero entre el 2014 y el 2022, o sea, desde el momento en que empieza la operación militar, un silencio total. Ese tema en la política chilena no existía, no existía. No, por tanto, los muertos del Donbass no existían. Por tanto, la agresión en este caso, de quien fuera Poroshenko y luego Zelensky contra su propio pueblo, no existía. Silencio total. Entonces, esas son situaciones que son muy complejas porque esos mismos sectores son los que después te están colocando en el centro el tema de los derechos humanos y que están confundiendo el tema, porque aquí estamos en una guerra y aquí estamos en una cuestión que es de intereses y se les olvida que en la geopolítica están los intereses y por tanto muchos de los elementos que tienen que ver con la cuestión moral muchas veces quedan en segundo, en tercero y en cuarto Sí, orden. sí, Y Omar, eso, mira, y eso, y eso se les yo, olvida muy fácilmente. yo estoy muy de acuerdo con eso, pero incluso fíjate que me salto al terreno que no me gusta para nada, pero ya, al terreno, como dicen ahora en mi país, alguna y alguno el pragmatismo, así como hay que ser pragmático. No sé de dónde salió esa cuestión, pero es otra cosa que tenemos en curso. Ya, me meto al código del pragmatismo. Si uno se mete al código del pragmatismo, desde el punto de vista de los intereses nacionales de Chile, mira lo que ha hecho López Obrador hace 48 horas, si no me equivoco. Propuesta concreta. No sé si Chile ya reaccionó, pero reaccionó positivamente Lula, reaccionó Petro, reaccionó Fernández, están reaccionando todos. La propuesta que hace López Obrador, acuerdo ahora ya, arancel cero para el intercambio multilateral y bilateral de alimentos en nuestra propia región, entre Ujú, nosotras, entre los países de la región. Fantástico. O sea, una cuestión humanamente necesaria, socialmente genial. ujú, Eh, ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque si tú hoy día avanzaras en la perspectiva de tener empresas nacionales vinculadas multinacionalmente en torno al litio, podrías hacer maravillas con tus políticas públicas. Maravillas. Si lo que impide eso es que están los intereses de las transnacionales de por medio y las legislaciones que tienen Chile, entre otros países, de proteger los intereses de las transnacionales. Eso es. Eso mm, es. Entonces si ya, metámonos en el pragmatismo de lo que significan los intereses nacionales. Desde esa perspectiva, o sea, no hay ninguna razón por la cual Chile podría demorarse en profundizar su relación con China,
en temas como la tecnología, el cablerío respecto de la comunicación, internet, vía cable, Ujú. el tema del transporte, el tema del litio y muchas otras cosas más. Y también respecto de Argentina y Bolivia, con los cuales compartimos una de las tasas de reservas más grandes del mundo del litio. Entonces, claro, pero es que ahí viene desde el otro lado el pragmatismo conservador, neoliberal, reaccionario, que le importa un carajo las políticas públicas para financiar cosas importantes del país, incluido el crecimiento, porque no les importa al final, si lo que les importa es otra cosa. Entonces, no, es que lo que pasa es que eso altera, no sé, la macroeconomía, no, es que eso provoca. Mira, de verdad, yo diría que estamos perdiendo oportunidades gigantescas porque estamos encadenados a un modelo de dominación que lo único que hace casi en un 100%, si no es en un 100%, proteger las transnacionales y las corporaciones que operan en nuestro país en tema energético, tema minero, transferencia tecnológica, tecnología pura, en fin. El otro día, si no me equivoco, el rector o una autoridad muy importante de la Universidad de Tarapacá denunciaba esto. Y no tengo idea si él es de izquierda o no. Pero él decía, Chile es uno de los países donde existe más mercantilización del conocimiento académico y universitario. Y si seguimos esa línea, ¿para dónde va esa mercantilización del conocimiento y de la academia en nuestro país? Va hacia un modelo nacional de desarrollo, las pinzas, No, pues, todo eso va en función de la reproducción de este capitalismo salvaje que nos tiene ahogados con sueldos de miseria, que nos tiene entrampados, que nos tiene en una situación donde, chuta, hasta los incendios nos provocan angustia y desesperación en el sentido de que los recursos económicos para enfrentar todo aquello, una reconversión urgente y necesaria de todo el sistema de producción forestal. Entonces, creo que de verdad, hay un tema ahí muy de fondo que incluso yo interpelo a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas siempre hablan de interés nacional. Bueno, pero aquí está el interés nacional, pues. ¿Cuál es el interés nacional de que hoy día, desde el punto de vista práctico, Estados Unidos y las Fuerzas Armadas norteamericanas estén a cargo de un montón de cosas que tienen que ver con transferencias tecnológicas y otras que se vinculan materialmente a la tecnología y también al concepto de seguridad nacional? ¿Cuál es el interés? O sea, entonces ahí no es que China es el enemigo, no es que no sé quién es el enemigo. O sea, una cosa que de verdad es que estamos pensando en este momento del planeta y en la situación que vivimos, que el escenario al cual tenemos que, entre comillas, prepararnos o prepararse la Fuerza Armada es guerra con Argentina y con Bolivia y con Perú. En ese, pero Omar, en sí, ese, en ese escenario estamos, me pregunto. O sea, sí. francamente, yo creo que Sí. ahí es donde uno dice, bueno, hay cuestiones que hay que hincarle el diente, como decía mi abuelo, viejo comunista, Ujú. porque los macanudos, decían las macanudas y los macanudos, se las traen, se las traen. Claro. Los macanudos del de Economics vienen y hacen su estudio sobre la democracia, ¿cierto? Dicen, Uruguay y Chile son las mejores democracias que hay acá en el continente, y los demás países no. Y acá en Chile además se lo creen. Sí, claro, es que la élite de este Se lo país, creen tanto que vamos a invitar al demócrata Zelensky. al demócrata Zelensky, o sea, Claro, el demócrata yo, Zelensky, yo padre de la democracia. respeto la posición de muchos gobiernos que apelan por la paz, no por la guerra, por la paz, no por la guerra, y están haciendo esfuerzos. Tengo entendido que el gobierno de Lula da Silva hace esfuerzo en esa dirección, el de Ujú. México. No están de acuerdo con la guerra, están de acuerdo por abrirle paso a la paz. Tienen cierta neutralidad, pero de ahí a producir esta situación de que tú te alineas con un gobierno fascistoide, fascistoide, más todavía, yo me dirijo a las compañeras y compañeros comunistas. Yo no estoy mintiendo. Aquí hay masacres de comunistas y de juventudes comunistas en Ucrania, masacres. En Odessa, Entonces, por ejemplo.
no es precisamente un gobierno libertario, democrático, no es eso, Zelensky. No es, nunca lo fue. Desde un comienzo, nunca lo fue. Hay una trayectoria allí antes de la situación de guerra con Rusia que tiene muchos antecedentes en esta dirección. Y fue asusado por el imperialismo norteamericano y por el neocolonialismo británico y los otros que entraron y que entraron como han entrado. O sea, todos dicen el gobierno alemán se está tragando el boicot y ahora el precio del gas es el que es, y eso se los hizo pagar no Rusia, eso se lo está haciendo pagar Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Sí? Así es. Sin contar, sin contar que tampoco, frente a esto, ¿no es cierto? Yo no sé si habrá alguna declaración, y eso no, sí, no lo he buscado, si hay una declaración del Congreso en Chile a propósito, ¿no es cierto?, de el robo cotidiano del petróleo sirio por parte del ejército norteamericano. Yo no sé si en algún momento, ¿no es cierto?, nuestra Cancillería tampoco haya dicho algo en relación con eso. Yo no creo eso, pero no lo creo no solamente ahora, sino que desde mucho antes. Yo no creo que en la Cámara de Diputados el área de Derechos Humanos lo haya hecho, ni tampoco en el Senado. Y esa es la situación que es compleja. Eso es lo que vuelve esta situación insostenible en en el discurso internacional. Eso es lo que hace del discurso de Rojo Edward una patudez Sí, intelectual yo impresionante. creo, Omar, yo creo que en el caso del Congreso, yo sí sé que, y no digo porque sea de mi partido, Ujú, pero sí sé que parlamentarios y parlamentarios comunistas y otras y otros de izquierda ujú, han resistido a esto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y han planteado una serie de contenidos, de propuestas que no todas obviamente llegan a ser mayoritarias, se votan y ahí pasa la máquina a la derecha y ujú, otros sectores, porque no es solamente la derecha, por supuesto. que alineados en el campo mundial como están alineados, implican este tipo de cuestiones. O sea, lo que tú señalabas, Zelensky va, no sé si va a hablar finalmente al Senado chileno, pero si lo hace es porque hay un sector que vota y que pide que eso así sea, y hay un sector que es minoritario, lamentablemente, que se opuso a aquello. Y como aquí las cosas son como son, o sea, el efecto manada es bastante fuerte, porque no hay mucho que argumentar, es como una manada, si se mueve, la manada se mueve para allá, la manada se mueve para acá, la hegemonía va ahí Claro. abriéndose ¿Y en camino. dónde no se le consulta al pueblo de Chile? Porque el pueblo de No, Chile nada, tendrá algo nada, que nada, decir nada, en torno a eso si quiere nada, venir y ser parte de un conflicto de esas no, características, nada, ¿no? nada, 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 no hay nada de eso, no hay una... A mí me preocupa mucho porque creo que lamentablemente esto va derivando, si es que no logramos modificar esto, va derivando en una política exterior y en un país que se va alineando con efectos tremendos para sus intereses de Estado nacional. Ese es el punto. ¿Sí? Y que se vuelve Hablábamos del litio. agresivo. Se Claro, vuelve agresivo dentro de su hablábamos entorno. del litio, pero podemos hablar de otras cosas, ¿Sí? de otros elementos, de otros intercambios. Por lo pronto, alguien me podría decir que si ha sido malo que Chile, su principal socio comercial sea China, en comparación a lo que era antes de eso, cuando nosotros teníamos una dependencia en el intercambio comercial brutal con Estados Unidos, las transnacionales norteamericanas y las corporaciones transnacionales de origen europeo. Ujú. Porque eso es. Porque Chile es bastante monotemático como Estado nacional. Nosotros no tenemos una gran diversidad. Nosotros ahora estamos abriendo, hace un tiempito atrás, por ejemplo, intercambio de gas con Argentina, pero con otros países vecinos no tenemos casi nada. O sea, aquí este país insular privilegió desde el punto de vista de su modelo de dominación, no de crecimiento.
privilegió la atracción de inversión extranjera sobre la base de pérdida de soberanía, sobre la base de prácticamente regalar después del golpe recursos estratégicos del país, entregárselos a corporaciones transnacionales y a privados criollos, y eso es en la economía. Si yo una vez más digo, cuando Máximo Pacheco hace unos años atrás dijo el 75% de la economía real está en manos de privados, eso es. O sea, ahí no hay soberanía, ahí no hay soberanía. Ahí lo que hay es una medición paramétrica de lo que significan los intereses económicos y las tasas de ganancia de principalmente banca, el sistema financiero, y lo que cae finalmente en cosas súper concretas, porque de ahí deriva que las AFP, que son un negocio, no un sistema de pensiones, estén en la situación que están y ahí vuelven a tratar de hacer recaer su crisis en el Estado. O sea, el Estado los tiene que salvar. Eso ocurrió 2 veces bajo la dictadura. El Y fíjate, sistema, el sistema ujú, financiero fue salvado por el Estado, encabezado por el dictador Pinochet, y 2 o 3 grupos económicos porque hicieron crack, finales de los 70 y en los 80. Hicieron crack, económicamente hablando. Ahí sí lo salvó el Estado, y el Estado tuvo que ponerse, y se puso con mucho. Pero cuando se trata de que ellas o ellos, desde el punto de vista del sistema financiero, tienen que entregar un cierto nivel de inversión para efectos de políticas públicas, no hay piso. Ahí pesa la propiedad privada, la sacrosanta y malparida propiedad privada. fíjate que en eso, Juan Andrés, también se da el hecho de una situación que va a tensar el debate de aquí a un corto tiempo y que tiene que ver con el sistema de explotación del litio y con la idea, ¿no es cierto?, de una empresa nacional del litio o la irrupción nuevamente de los privados en el litio, ya sea transnacionales o privados nacionales. Entonces, y esa situación, ¿no es cierto?, va a tensar, indudablemente que va a tensar el debate, porque la idea, ¿no es cierto?, de una empresa nacional del litio tiene que ver nuevamente con un concepto de soberanía, tiene que ver con la idea de una construcción de Estado nacional, y que hay sectores que no quieren eso, porque en realidad son sectores que no les interesa el Estado de Chile, les interesan sus negocios particulares, eso es lo que les interesa. Y siempre les ha interesado eso, en los últimos 50 años con más fuerza, por cierto. Claro, ¿Por qué? efectivamente, Es, efectivamente. Mira, si uno hace el aterrizaje, ya se están cruzando con la reforma de pensiones, ujú, se están cruzando con la reforma tributaria, ya están diciendo, están mostrando los dientes. Las dos, la reforma de pensiones como la reforma tributaria, tienen directa relación con el hecho de que el Estado tenga más recursos para financiar políticas públicas en vivienda, en educación, en salud, en salario. ¿Cómo vas a enfrentar una situación como la que vive Chile si no es con cuestiones como la que ha propuesto la Central Unitaria de Trabajadores? Ahora estamos hablando del presente, que mm. es adelantar el salario mínimo que se había pensado para fines del gobierno a 500.000 pesos en los próximos meses. Y eso no es inflación, eso es incremento del poder adquisitivo que te estimula la demanda y la oferta, pero por otro lado, también incide en lo que es la canasta Mm, básica de los precios, e te ujú. incide también en lo que significa el consumo del punto de vista de una orientación que ayuda a las familias. Si tú a eso le sumas un royalty a la minería y le sumas con urgencia una política focalizada y dirigida a la pequeña y mediana empresa para evitar lo que ocurrió bajo pandemia, donde hasta incluso el Banco Estado fue bastante brutal con la pequeña y mediana empresa, porque ahí lo que pasó fue que aumentaron el endeudamiento, las Sí. tasas y los castigos a las personas que no podían cancelar las deudas. Chile es un país que se pervive endeudado. Oye, Juan Andrés, Entonces, y en ese... entonces la Ujú. pequeña y mediana empresa requiere más que de una ayuda, requiere de una política pública de esta naturaleza para efectos de mantener una activación
que está ahí, no es algo estable. Y ocurre que si tú miras la pequeña y mediana empresa, el nivel de productividad que tiene la mediana y pequeña empresa y el nivel de empleo que otorga la pequeña y mediana empresa es fundamental para la economía. Si para los únicos que les importa un carajo que eso ocurra, es para las 7 familias que están interesadas en mantener y elevar sus tasas de ganancia, punto. Y que fue impresionante porque bajo pandemia creció esa tasa de ganancia en las familias, en esas 7 familias, en sus negocios privados y personales. No Mm. así la economía, que es distinto, es muy distinto. Ya, oye, Juan Andrés, y en eso, cómo se ve esta discusión sobre el cambio del gabinete, ¿no? Estamos hablando en este contexto, ¿no? Que es bien complejo, bien difícil. ¿Cómo ves tú, cómo percibes tú esta idea, ¿no? De real o no, necesaria o no, en este minuto? Estoy pensando de que estamos cerca de que el gobierno cumple un año. ¿Y cuál es desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Si tú crees que se hace necesario eso en este minuto. Mira, yo fíjate que creo que este es un momento donde, claro, finalmente ministras y ministros son personas individuales. Ujú, Presidente es persona individual en un presidencialismo, un sistema ujú, presidencialista fuerte. Piensa tú que en este caso la ministra del Interior es la jefa de gabinete y es una lógica del ejercicio del poder desde el punto de vista de lo que es un poder ejecutivo con estas características. ujú, Yo creo que frente a la experiencia del año que termina, del año de gobierno que termina ahora, estamos a días nomás, del punto de vista de los desafíos que vienen, a mí me parece que es absolutamente necesario eh, dinamizar y elevar los estándares de gestión de varios niveles de gobierno, varios, no uno, varios, en distintos niveles. Y creo que si eso significa cambios de personas, creo que hay que hacerlo. Y obviamente que eso lo hace el presidente y tiene toda la tuición de hacerlo y tendrá todo el respaldo de sus coaliciones para hacerlo. Porque a mí me extrañaría mucho que alguna de las fuerzas que forman parte de las dos coaliciones de la alianza salgan después de haber dicho durante todos estos días que el presidente tiene la tuición y que la potestad, después salgan diciendo que a ellos no les gustó, que les pareció, o sea, yo francamente creo que es bastante incongruente y la derecha nos va a aplaudir de pie. Eso es ujú. lo que va a ocurrir. Pero creo que sí, Omar, yo visualizo, mira, ¿en qué campo visualizo en la necesidad de mejoras fuertes, intensivas? Política exterior, que duda cabe. Yo mencionábamos recién lo de López Obrador, pero CELAC hace un tiempito atrás en Argentina, la CELAC en Argentina acuerda una mesa continental para ver los temas de migración. Y los temas de migración hay que verlos como hay que verlos, multifacéticamente, tienen que ver con información, con intercambio a nivel de policías, con un montón de asuntos, a estándares de derechos humanos, de tal manera que las personas que migran tampoco se vean afectadas en sus derechos humanos, pero también hay mafias, que duda cabe. El narcotráfico está operando entre los intraestados y está operando de una manera brutal. Y tú Mm. tienes que trabajar de una manera democrática las relaciones bilaterales y multilaterales. Para eso es la mesa. Si no es para puro diplomacia, así en extracto, como a veces los medios hegemónicos aquí tratan de hacer aparecer todo lo que significa un esfuerzo de naturaleza, lo tratan como de, ah, ya, y no es así. Puede haber mucha eficacia en eso. Política exterior. No tengo ninguna duda de que hay que potenciar e incrementar en la forma y en el fondo, o sea, forma y contenido. Creo que Mm. necesitamos una política exterior que esté en la dimensión de lo que está cursando en nuestro continente, particularmente, con los desafíos que tenemos. Luego yo creo que hay gestiones que tienen que ver con salud, educación, vivienda, que requieren una gestión, dado las urgencias, requieren mejoras sustantivas. Y ahí hay equipos de trabajo que hay que fortalecer. Mucho, mucho, mucho. Eh, Creo que también es necesario mirar con mayor atención lo que significa el ámbito que cubre desarrollo social y toda esa área,
porque no es solo un ministerio, toda esa área, pero también sobre la base de que tú necesitas más recursos, Omar. Sí, Si esta cuestión sí. no se resuelve de la magia, tú Mm, necesitas más recursos. O sea, creo que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia que encabeza Analía y obviamente su equipo, es un equipo que tiene tremendos desafíos, pero que ya demostró en los meses pasados que logró abrirle camino a una serie de situaciones que estaban muy entrampadas. Esos son temas procedimentales, pero es que en mm, otros ministerios, estoy hablando de desarrollo social, trabajo, previsión social, en toda esa área, vivienda, ujú, en fin, educación, necesita recursos. No se resuelve solo con una gestión. Yo creo que en el área interior, me refiero a las subsecretarías que ahí están instaladas, y la gestión de interior creo que está dando pasos significativos, eso es demostrable. Han bajado los indicadores de violencia dura en la macrozona sur, en la macrozona norte se está operando. Yo creo que en la subsecretaría donde se establece la relación con los municipios se está operando, se está trabajando intensivamente. Creo que la subsecretaría de Prevención del Delito requiere un afincamiento porque la contradicción en Chile no es si tenemos más o menos policías, es una caricatura. Es una caricatura. Si aquí lo que necesitamos es muchos policías, pero también necesitamos políticas de prevención que den sentido, que sean eficaces. Y eso también significa recursos, Omar, y no pocos. mm. No es pura teoría, No, no es por pura cosa supuesto. así como, es recursos. Los gobiernos regionales, los municipios necesitan recursos para enfrentar cuestiones como, por ejemplo, concretas, los espacios públicos. Si tú los espacios públicos no los ganas así porque se te ocurra nomás, No, necesitas abrir una política pública global intensiva en esa dirección. Te pongo otro caso concreto que yo sé que ha estado rondando ahí en las reflexiones de la moneda. ¿Cómo tú ayudas a las familias cuyos adolescentes, mujeres, hombres, están involucrados en el narco y los tienen ahí como soldadas y soldados de primera línea? Chiquillas y chiquillos de 14, 13 años, 15 años, que tienen ingresos mensuales por sobre 2 millones, 3 millones de pesos, que financian a sus familias. Créame, amiga y amigo que me escucha, esto no es una ficción. Lo que sí, pasa es que aquí no se hacen reportajes sobre eso, no se habla de eso, pero si usted va a Maipú, si usted va a Alto Hospicio, si usted va a Cerro Chuño, si usted va a varias comunas de nuestra capital y también en el sur, se va a encontrar con esta realidad. Bueno, tú podrías tener una política pública para ayudar a esas familias, pero eso significa recursos también. Porque no es claro. cuestión de ir y sacarse la foto con la persona y abrazarle y decir, no, 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 no. Sacar a un adolescente de esa situación y a su familia significa un esfuerzo humano grande y recursos materiales grandes. ¿Por qué? Porque las instituciones privadas, que en algún momento a alguien se le ocurrió que podían enfrentar este tipo de situaciones, simplemente no es que no solo no den en ancho, sino que hacen negocio con este tipo de cosas. Mm, Para De decirlo ahí, en por fácil, ejemplo, no es llegar y sacar una casa. El mira, yo, espectáculo es sacar la casa. Omar, así como invitamos a nuestra querida amiga, periodista, colega rusa, Ujú. podríamos invitar un día a Ana María Gasmuri, la diputada, porque ella ha Sí. hecho un trabajo inmenso en esta dirección y que algunos de una manera bastante perversa la tratan de ubicar como que fuera la que le está abriendo paso a los marihuaneros, a las marihuaneras. Las caricaturas son bien peligrosas. Lo que ha hecho Ana María Gasmuri es trabajar mucho una línea que va en la perspectiva de combatir el lavado de dinero, la ruta del dinero que le llama ella, el seguimiento a la ruta del dinero, Sí. y trabajar también en la línea de despenalizar a partir de una política pública, ¿no? Que tiene mucho sentido. Y creo que ella podría, o sea, yo sé que ella ha estado tratando de ayudar bastante en esto, tanto en el Parlamento, donde ella encabeza una bancada transversal para ver este tema, y también en el diálogo con el gobierno, con nuestro gobierno. O sea, te hablo de cosas súper concretas, Omar.
que requieren de personas y de colectivos de trabajo a nivel de gobierno que efectivamente, y valga la redundancia, sean eficaces. Y si eso, termino, implica cambio en el gabinete, claro que hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Mm. Y Juan Andrés, última consulta. Y así un punto de entrada, ¿no? Ajá. ¿Cómo harías tú? ¿Cuál fue la sensación que te dejó, ¿no es cierto?, este encuentro que hubo al interior del Partido Comunista, ¿cierto?, que tiene que ver con su pleno del Comité Central y al cual le tenemos que dedicar un programa especial. Por eso te digo, este es una pregunta de entrada, ¿no? Así como de percepción, porque ya vamos a hacer un programa especialmente como para poder analizarlo más en profundidad. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viviste? Bueno, mira, esa fue una reunión de trabajo del Comité Central a finales de febrero y se tomó la decisión de hacerlo así porque por todo lo que viene no había Ujú, posibilidad de hacerlo en otra fecha. ujú, Eh, Entre otras cosas porque, bueno, estamos ahora ya en marzo, muy probable que haya cambio de gabinete ahora, en fin, o sea, se nos viene encima una serie de las elecciones, en fin. Fue una reunión de trabajo del Comité Central donde participaron activamente secretarias y secretarios de los regionales del partido en todo Chile, lo que ujú, fue para mí tremendamente positivo. Intervinieron muchas y muchos compañeras y compañeros secretarios, secretarias y secretarios políticos, entregaron opiniones y propuestas muy interesantes y donde ujú, participaron también candidatas y candidatos de todo el país, lo que también fue muy importante. O sea, fue una reunión colectiva de intercambio bastante sustantiva. Creo que eh, el informe recogió muchas cosas que los medios de derecha, el Mercurio, la Segunda, especialmente trataron de tomar como si fueran cuestiones así, provocaciones al gobierno, porque ellos hacen su juego, si eso es así, y lo van a ujú, seguir haciendo. Pero la verdad es que se pisaron los pies porque muchas de las propuestas que hay ahí en el terreno económico-social son propuestas que el propio presidente Boris ya había anunciado que se van a realizar, solo que son muy poco conocidas. Pero hay otras que son propuestas que se hacen desde el Partido Comunista, que están en el informe, que se aprobaron y que tienen ujú, que ver con las que te señalaba recién. El tema del ujú, endeudamiento de la pequeña y mediana empresa, una línea de propuestas en esa dirección, el tema del royalty minero, el tema de respaldar con mucha fuerza la petición de la CUT de los 500.000 pesos de salario mínimo ahora ujú, y otras más en esa misma dirección. Entonces, yo me atrevería a decir que fue un pleno de trabajo muy intensivo, pero que tuvo esa impronta. Ahora, claro, las lecturas que hacen, mira, se recibió una carta del compañero Guillermo Teller, presidente de nuestro partido, ujú, una carta muy emotiva, donde él cuenta y, bueno, es una carta pública además, yo no estoy ujú, diciendo algo distinto porque es pública, la pueden ver en ujú, distintos medios donde él, junto con agradecer, porque el informe a esa reunión parte con un saludo muy afectuoso al compañero Guillermo y a su familia, a su ujú, compañera, a su hijo, a su familia entera, eh, porque nosotros somos así los comunistas, y ojalá que sigamos siendo o tratando de ser así, como decía Bolodia. No es que seamos perfectas ni perfectos, pero tratamos de ser personas buenas, tratamos, el esfuerzo lo hacemos. Y eso es súper importante porque es un valor ético de cualquier proceso revolucionario de un colectivo de humanos que pretenden ser revolucionarios o revolucionarios. Eh, Eso no es una cuestión que esté resuelta, que sea así porque se dice. Eso se hace el día a día y no es fácil, porque somos seres humanos también, ujú, somos seres humanos. Pero te digo esto porque también en esa carta el compañero Guillermo expresa su valoración, su acuerdo con este informe y señala algunas cosas incluso, de las cuales ya se agarraron algunos yo en la mañana al cierre del Congreso Nacional de RD, que estuvo muy interesante, muy ujú, interesante. Fue un congreso de ideas, de debate. ujú, Conversaba ahí entre medio con Jorge Arrate
y decíamos, es increíble esta derecha, o sea, y no solamente la derecha, porque toman una frase que el compañero Teller plantea sobre el tema de la necesidad de la movilización social, que está puesta en Ujú, el informe. En el informe, la idea gruesa es que se requiere una activación muy grande del sujeto popular en Chile, de la ujú, movilización popular, 50 años, demandas sociales, en fin, incluso propositiva y críticamente al proceso. ujú, O sea, ese es el punto de referencia. Bueno, y él, el compañero Teller, el compañero Guillermo, hace en su carta, ujú. junto con respaldar el informe y todo aquello, dice, es necesaria la movilización. Pucha, lo tomaron, le han pedido reacción hasta no sé a quién, para que cómo, que volvieron los comunistas, que la movilización. Entonces, como si esto fuera un pecado, esto fuera la movilización popular, fuera, no sé, yo te digo, yo siento que aquí hay un trauma de la élite y de la oligarquía, y que no es solamente de la derecha, es un trauma, es un shock. Yo creo que los millones y millones de personas en las calles durante meses en el estallido, en vez de provocarles emoción, le provocaron un miedo atávico terrible, terrible, y todavía no lo superan. Lo que Entonces, pasa es claro, que, la presión social, y la presión social real no estaban acostumbrados ya hace mucho tiempo. claro, pero Omar, mira, las señales que da, esto no es nuevo en la historia popular chilena, pero venían del tiempo de las movilizaciones, los paros nacionales universitarios, de profesores, Sí, las comunidades mapuche, la revolución pingüina, el 2011, o sea, el movimiento feminista, las marchas medioambientalistas, compadre, centenares de miles de personas en las calles, reclamando por los ríos, reclamando por el medio ambiente. O sea, las movilizaciones de los paros nacionales convocados por la CUT, por los trabajadores transportistas, por los trabajadores subcontratos, o sea, las protestas territorialistas por el agua, o sea, yo no sé, yo no sé cómo la ausencia de sensibilidad impide mirar que una democracia sólida y participativa es estable cuando el pueblo es el que la sustenta. Y eso, dicho así, no es ninguna frase en el aire, es súper concreta. Porque yo me atrevería a decir que hasta los gringos, hasta Yanquilandia, al interior de su estado, tienen mecanismos de participación y de consulta ciudadana que nosotros no tenemos. sí. Yo tengo la impresión de que ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con la lógica de la participación, que tiene que ver con esta idea de que la representación en el fondo es un estrangulamiento de la participación y, y desde esa perspectiva está siempre pensado en la lógica de una democracia procedimental, que más procedimental, ¿no es cierto?, que más allá de que uno vaya a votar acá en un tiempo más, pero la propuesta es extremadamente procedimental de lo que se hizo en esta nueva salida de la convención. O sea, nadie puede decir que no es así. Es la realidad a partir de una derrota. Pero el imaginario de esa élite, el imaginario de la construcción de Estado, se diseña, ¿no es cierto?, en una dimensión restringida. Eso es, ese es su imaginario, esa es su forma de Hay, concebir, su hay forma de mucho de... concebir el poder. Sí, bueno, dominación. Si sistema, los Sí, pues, marxistas sí, hablamos de pues, sistema de dominación, no sí, pues, hablamos de sistema de representación. exacto, eso es. Bueno, Juan Andrés, Ya estamos pues, Omar, cerrando estamos cerrando. el programa de hoy día. Y como Muy siempre, bien. bueno, a veces abrimos, hoy día vamos a Hoy cerrar día cerramos. con un poemita, ¿cierto? Que se llama El taller de mi padre. Un texto que escribí hace un tiempo atrás y como es marzo, entonces le doy con esto. Pudo ser el cementerio de radios y televisores a tubo, con su rarísima mezcla de silencios y ruidos esporádicos, conviviendo entre la oscuridad y el poder de la imagen. Ahí, donde los golpes de corriente no tenían nada de aterradores,
y alguna vez chamusqué mis dedos por intruso. Ahí donde construí mi primera radio galena y escuchábamos de vez en cuando Radio Moscú o la BBC de Londres. Ahí donde el tablero espera contrincante. Ese es el taller de mi padre. Así Gracias, es. Omar. Así es. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, Nos chau. vemos. Gracias por el poema. Muchas Chau, gracias. chau.